El último resultado que obtuvimos en la cápsula recién pasada es una relación entre la dispersión Doppler y la densidad de potencia recibida en función del ángulo. Y con este resultado ya tenemos todo lo que necesitamos para abordar la pregunta de cuál es esa densidad espectral de potencia de la dispersión Doppler. Ahora, hay dos ecuaciones que nos van a servir acá y ambas nacen de el efecto Doppler. A partir entonces del efecto Doppler, que básicamente dice que la frecuencia en el ángulo θ es igual a la portadora más la frecuencia Doppler coseno de θ, obtenemos dos expresiones. La primera es que podemos de aquí despejar coseno y a partir del coseno podemos inferir el seno. Entonces, concretamente, podemos decir que el coseno de θ es igual a la frecuencia menos la portadora dividido por la frecuencia Doppler. Y asumiendo que estamos en el rango entre 0 y pi, podemos inferir de que el seno de θ entonces es igual a la raíz de 1 menos el coseno al cuadrado, es decir, 1 menos f menos fc partido por fd al cuadrado. La segunda expresión que podemos obtener a partir de el efecto Doppler es diferenciando. El diferencial de frecuencia es igual a menos fd sen z de z, que es una expresión que en realidad ya habíamos obtenido y utilizado, y al menos para lo que sigue vamos a restringir que z esté dentro de 0 y pi. ¿Y eso por qué? Porque, volviendo atrás, la expresión esta de acá es válida entre 0 y pi. Esa es la forma a través de la cual podemos conectar ángulo por arriba y ángulo por abajo del móvil, por arriba y por abajo, en forma coloquial, refiriéndome a esta figura de acá. Entonces, a partir de estas dos expresiones, a partir de A y B, obtenemos que el diferencial de frecuencia se puede escribir como menos fd por el seno, que es esta raíz de 1 menos f menos fc dividido por fd, todo eso al cuadrado de z. Y esta expresión, a su vez, unida con la anterior, vale decir, volviendo atrás, con esta de acá, con nuestra expresión número 2, usando esto de aquí, esa igualdad, y esta de aquí que vamos a llamar número 3. Entonces de 2 y 3
obtenemos que la densidad espectral de potencia Doppler en función de la frecuencia es igual a la potencia total multiplicado por la densidad de potencia incidente en Z, la ganancia de la antena receptora en Z, más la densidad de potencia incidente en menos Z por la ganancia de la antena receptora en menos Z, y todo eso dividido por FD raíz de 1 menos F menos FC dividido por FD al cuadrado, y esto es válido para F menos FC valor absoluto, vale decir, F menos FC valor absoluto en menos FD FD. Eso surge de acá, surge del momento en que despejamos el seno de esta forma. Por supuesto, digamos que el seno va entre más 1 y menos 1, y por lo tanto esto de aquí queda restringido. Ahora, hay un caso particular de interés, que es el siguiente. Caso particular de interés, que es cuando la densidad de potencia, la distribución de probabilidad de la potencia incidente, es uniforme en 0 y 2pi. Cuando no hay ningún motivo por el cual asumir de que hay alguna dirección de incidencia más probable que otra. Y esto en general es lo que ocurre, lo que corresponde con ambiente sin línea de vista, rico en scattering. La densidad de potencia angular, entonces, la densidad de probabilidad de potencia angular, entonces es simplemente 1 partido por 2pi. Y GR es el que corresponde a una antena omnidireccional de 1/4 de onda, y esta antena es bien conocida y tiene una ganancia constante omnidireccional de 1,8 decibeles, y en unidades absolutas la ganancia es exactamente 3 medios. En este caso, la expresión que hemos encontrado, esta expresión de aquí, se reduce a lo siguiente. Con ello, tenemos que S sub d de f es igual a 3 dividido por 2pi f Doppler raíz de 1 menos f menos fc dividido por f Doppler al cuadrado con f menos fc en menor que f Doppler. Y esto
acá es un resultado muy importante en comunicaciones inalámbricas. Y por eso es que lo vamos a poner en un marco, en un recuadro. Ahí está. Y le vamos a poner el nombre de la densidad espectral de potencia de Clark. A veces también la llaman de Jakes para la dispersión Doppler. Esto es, a veces le llaman U-shaped Doppler spread, coloquialmente. ¿Por qué? Porque si es que graficamos esta expresión, entonces lo que obtenemos es esta curva de acá, donde en este ejemplo tenemos la portadora de 1,8 GHz y el móvil de 60 km por hora, que corresponde al ejemplo que habíamos dado aquí, donde la dispersión Doppler va entre 1,8 GHz más y menos 100 Hz en una y otra dirección, y ese es exactamente el caso que está ilustrado acá. Tenemos desde menos 100 Hz la portadora y más 100 Hz, y esto tiene esta forma de U, por eso se le llama de U-shaped Doppler spread. Noten que aquí está la densidad de potencia en unidades absolutas, watts por hertz, es una densidad espectral de potencia propiamente tal. Y aquí la hemos dibujado en decibeles, es exactamente la misma forma, pero los decibeles de alguna forma suavizan un poquito la forma de esta U. A veces coloquialmente también se habla de la bañadera de Clark o la bañadera de Jakes, justamente porque tiene forma de bañadera. Con eso hemos logrado modelar un aspecto sumamente importante y relevante en comunicaciones inalámbricas, que tiene que ver, y ahora volviendo a una de las figuras originales, con esto que habíamos observado acá. Hay una portadora pura, en este caso de 910 MHz, recibida sobre un móvil que está a velocidad cero. El móvil acelera y estabiliza su velocidad y se observa que esa portadora pura comienza a recibirse en un ambiente rico en scattering, en un ambiente sin línea de vista, comienza a recibirse con cierta dispersión en frecuencia, y lo que hemos encontrado es, haciendo un corte acá a través de ese espectro, hemos encontrado que el modelo para esa dispersión Doppler tiene una forma de U entre menos la frecuencia Doppler y más la frecuencia Doppler, y eso corresponde también a lo que experimentalmente y simulativamente se puede recrear de esta forma como se muestra en esta figura.